Tardes. Hoy no me equivoco, hoy es buenas tardes. Siempre digo buenas tardes cuando es de día. ¿Cómo están mis amados? ¿Bien? Les cortamos la siesta, ¿eh? Mal. Voy a estar pidiendo por favor a la familia Peralta si puede pasar. Marcial, Nimia, Elizabeth. Vamos a orar por ellos, ¿les parece? Son una familia también que son una bendición para la iglesia. La verdad que queremos bendecirlos. ¿Alguien tiene algo en contra de ellos? ¿No? Levante la mano, a ver quién tiene algo. Piedra para tirar. Vamos a orar por ellos, tendemos nuestras manos sobre ellos y les bendecimos. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Oh Señor, gracias por la vida de Marcial. Gracias por Nimia, gracias por Eli, Señor. Son tan amados por nosotros, pero tú le amas más. Y tú le has guardado, le has sustentado, le has bendecido, fortalecido, les has perdonado, como hoy cantábamos, a pesar de sus faltas. Y hoy los tienes en pie en este lugar sirviéndote. Te doy gracias por ello, Señor. Tú sabes todas sus necesidades. Decía Juan Agallo, te pido que seas bendecido en todas las áreas de tu vida. En lo económico, en la salud, que estés saludable, sin enfermedades, así como prospera tu alma. Señor, bendice a mis hermanos, Señor, que ellos continúen fieles en tu camino, que no se aparten ni a izquierda ni derecha, que a pesar de la adversidad, de los problemas y las situaciones, los desánimos y tantas cosas que suceden en la vida, se mantengan firmes sobre la roca, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Damos un aplauso al Señor por la familia Peralta. Saludamos a los amados que están del otro lado también. El Señor les bendiga. Tuvimos un percance un poco climatológico. No sabíamos cómo iba a estar el tiempo. Así que tuvimos que, casi suspender de plano, pero después vimos que se podía y lo hicimos. Y consideramos a los hermanos que viven lejos, ¿no? Los que están de cerca, medio como que se quejaron, tiraron allí una queja, pero hay que comprender también que hay hermanos que, mientras nosotros salimos 10 menos cuarto para llegar a la iglesia, algunos están 3 o 4 horas antes, preparándose en la parada del colectivo, etc. Así que, más que nada fue por eso, pero trataremos de que no se vuelva a repetir. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor. Hoy vamos a ir rapidito porque el mensaje no es el Evangelio eterno, pero ahí va. Así que les pido paciencia, ¿sí? Amén. A la tarde, medio como que, después de los ravioles, cuesta un poco, ¿no? Acopla un poquito el agudo. Dice Marcos 1:13, ustedes lo van a encontrar aquí como es en la pantalla, y los que están viendo por la transmisión lo van a ver allí, en su pantalla también. Y estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Qué interesante texto, ¿verdad? El contexto es el Señor Jesús, 40 días de ayuno en el desierto, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Otro texto ese ténganlo ahí marcadito. Otro texto que vamos a leer es Primera de Pedro 5:8, y vamos por él. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios. ¿Sed qué? Sobrios. ¿Qué es lo opuesto a sobrio? Ebrio. O sea que el ebrio no tiene capacidad de sus facultades, no puede controlarse, etcétera, pero el sobrio todo lo contrario. Todo lo contrario, es una persona que está bien con todas las luces prendidas. Entonces, sed sobrios. Es un mandato del Señor a través del apóstol Pedro, que seamos sobrios. ¿Por qué? ¿Por qué? El motivo es porque vuestro adversario, el diablo, como león, hagan... Parece un gato eso. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar.
¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Muy bien, prestaron atención. Algunos cayeron, ato, dicen. Pedro no exhorta a tener la mente nos exhorta a tener la mente totalmente despierta, totalmente despejada. Eso habla de sobriedad. Estar alertas. O sea, son dos adjetivos, sobrios y velar. Velar habla de estar atentos, de estar vigilantes. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, aún no ha sido atado y restringido por 1000 años, como lo dice, como va a pasar en el futuro, espero que no muy lejano, Apocalipsis 21:2, que estará atado por 1000 años. En el tiempo presente, y presten atención, iglesia, por favor, en el tiempo presente, el diablo anda, digan conmigo, anda, o sea que no está nada atado. Anda alrededor, no está atado, como algunos aseveran. No, yo lo tengo atado, lo tengo y cantan, lo tengo pisado, no, nada. Anda, y él anda. Y él anda alrededor, él tiene acceso a vos, a tu vida en todas partes. Él sabe de tus sentimientos y de tus propensiones. ¿A qué sos propenso? ¿Cuáles son tus pecados recurrentes? Hoy cantábamos he pecado y más de uno ha sido ministrado por el Señor y le hablaba al Espíritu Santo y le señalaba cuál es ese pecado. Pero es recurrente. Y así como Dios lo sabe y como nosotros lo sabemos y como le pedimos perdón, Satanás también lo sabe. Y se informa a sí mismo de tus circunstancias. Él sabe por las circunstancias que estás pasando. Él sabe si te andas quejando, si andas culpando a Dios, si andas tratando de resolver por lados que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Pero solo Dios puede saber y hacer más que el diablo. Por lo tanto, amada iglesia, debes echar todas tus cargas sobre Dios. Porque creo que en este tiempo también se ha sobrevalorado el poder del diablo. Ciertamente el diablo anda alrededor, no está atado, como a muchos les gusta decir. A pesar de que es un ser finito y solo puede estar en un lugar a la vez. Algunos lo andan atando acá, lo andan reprendiendo allá, en la otra campaña. ¿Y cómo hace el diablo para escuchar a todos si él no es omnipresente ni omnisciente? Solo Dios es así. Ya ahí ya cae todo ese argumento de que andan atando al diablo acá y allá enfrente. Ya allá enfrente no puede estar el diablo, porque está acá. Aunque puede moverse a la velocidad de la luz, pero es, la verdad, un poco incongruente. Solo puede estar en un lugar. Su esfuerzo, energía y asociados le permite extender su influencia, es decir, dice las Escrituras que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra seres, principados, potestades, etcétera, de maldad del aire. O sea, ellos se conectan de una manera perfecta, tienen la mejor conexión que el G5, G6, no sé cuánto, es mejor que ellos se conectan. Por eso saben muchas cosas. ¿Y cuál es la actitud, el carácter de Satanás? Como león rugiente. Para los cristianos, Satanás es un león que tal vez ruja, pero el Señor en la cruz del Calvario le ha roto los colmillos para nosotros. Y despojado a los principales, dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. No obstante, el sonido del rugir, sus mentiras engañosas, son potentes. Tienen el poder para devorar almas y robar a los cristianos su eficacia. Tiene el poder de meterse con tu vida y robarte la eficacia. ¿Cómo te roba la eficacia? Bueno, en fin, logra que puedas pecar porque sabe cuáles son tus debilidades. Entonces, ese pecado te quita autoridad espiritual y moral. Y algunos que son orgullosos, que tardan en arrepentirse delante del Señor y delante de los ofendidos, delante de aquel que ofendí, y pasa un tiempo largo que vive la de la Magdalena.
llorando y pidiendo oración aquí y allá y haciendo ayuno, pero Satanás lo tiene como trapo de piso. El Salmo 91, que nosotros lo conocemos bien, sugiere que Satanás puede venir a nuestra contra como un cazador de aves. Dice que te librará del lazo de la muerte y del cazador. Bueno, ahí cuando se habla del cazador, habla de Satanás. ¿Cómo está un cazador en el monte? Imagínate, ¿cómo está? ¿Está silbando, está pisando fuerte? ¿Cómo está? Silencioso, sigiloso. Hoy están los cazadores que son con cámaras, ¿no? Y que se ponen todo un camuflaje y tienen unos lentes impresionantes que agarran el pajarito que está allá arriba, ¿no? Y está días, llueve, sol y está el tipo ahí adentro. Bueno, esa es la imagen de Satanás. Satanás está ahí silencioso, observando tus movimientos. Como el cazador de aves, callado, reservado, silencioso. Nunca va a revelar su presencia. No te va a aparecer ahí cuando abrís el ropero, ¡ay! Te aparece un coludo ahí, un cornudo. Dice Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y nos dice que Satanás puede venir a nosotros como un ser maravillosamente hermoso, pareciendo glorioso, pareciendo bueno inclusive, pareciendo atractivo. Pero otras veces nos dice Pedro que Satanás viene a nosotros como león rugiente, un ruido que la verdad que intimida. Él ruge por medio de la persecución, también ruge por medio de la tentación, ruge por medio de las blasfemias y acusaciones en contra de Dios. Cuando uno escucha a mucha gente hablando en contra de Dios, da temor. Y notamos el objetivo de Satanás está buscando a quien devorar. Aquel que está distraído, aquel que está debilitado, aquel que está lejos del pastor, haciendo la figura del pastor, la oveja y el león. Él no solo busca lamer, él no te va a lamer ni mordisquear para jugar, no, él te va a devorar. El propósito de él es hacerte pedazos, es aniquilarte, es hacerte morir espiritualmente y físicamente si es posible. Él te rompería en pedazos, él quebraría cada uno de tus huesos y lo destruiría por completo si pudiera. Por eso representa Pedro con la inspiración del Espíritu Santo la imagen de un león hambriento y rabioso. Entonces, no disfrutes de la idea que el objetivo principal de Satanás es hacerte miserable. Él se place de eso, claro que sí, como lo dije recién. Pero eso no es el gran fin para Satanás. Algunas veces hasta puede ser que Satanás te haga feliz. Puede ser que estés pasándola re bien, que todo te salga perfecto, que vos decís, se está cumpliendo mi sueño. Pero el veneno que él te aplica tiene sabor a vainilla y frutilla y durazno. Vos saboreás con tanto placer. Y él administra a los que viene observando y él ve su comportamiento, administra dosis, pequeñas dosis de ese veneno con mucho dulce. Entonces Pedro dice cómo debemos actuar. Resistir firmes en la fe. Y el secreto, amados, de la guerra espiritual es fácil. Resistir firmes. A medida que estamos firmes en la fe, resistimos las mentiras, amenazas e intimidación del diablo. Las Escrituras exhortan a los creyentes a huir de diversos males. ¿Sí? Que tenemos que huir de diversos males. ¿Alguien se acuerda de algún texto que hable de huir? Mientras me tomo 5 minutos, me tomo un té. ¿Huir de qué, por ejemplo? Idolatría. Dice Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. No importa que tengas 60 o 70 años, las pasiones juveniles están ahí. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los
que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con quiénes? O sea, huye, habla de huir y habla de como de cobijarse con personas de limpio corazón e invocar al Señor. Si vos querés escapar de la maldad, dejá tus malas compañías, porque las malas compañías corrompen el corazón, corrompen las buenas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Huye de las pasiones juveniles. Pero en ningún lugar se nos dice huir del pecado, huir de las tentaciones, huir de la idolatría, dijeron, huir de las pasiones juveniles. En ningún lugar nos dicen que debemos huir del diablo. No dice eso. Eso sería tratar de huir, escuchen esto, tratar de huir de Satanás, sus demonios y sus ángeles caídos es imposible. Es una empresa imposible. No hay manera de que vos puedas, por más que le pongas aceite en los dinteles de la puerta y digas, acá no entra ningún demonio, declaro y decreto, sabe que se te van a meter los 7 enanitos y también todos los demonios adentro. No hay manera. Resistir es la palabra. Esa es la palabra clave. Es una palabra griega antigua, significa estar en pie y en contra, como quien resiste un embate. Pedro nos dice que estemos de pie y en contra de Satanás. No hay manera de ser cristiano y decir yo no me meto ni con el diablo, a mí me dejan en paz. Yo quiero estar con el Señor en la hamaca paraguaya espiritual y cantarle coritos. Cuando vos rendiste tu vida al Señor, automáticamente te constituiste en enemigo acérrimo, mortal de Satanás. Satanás, sus ángeles y todo ser humano que obedezca a Satanás. Por eso el mundo está en contra nuestra. Satanás puede salir corriendo por la resistencia del creyente más bajo, digamos el más básico, que viene con la autoridad por lo que Jesús hizo en la cruz. Cualquier cristiano, no importa si estudió, si no estudió, si ayuna mucho, ayuna poco, cualquier cristiano que está sometido al Señor va a resistir y Satanás va a salir corriendo. Pero no es porque te vea vos poderoso y gran luchador, es porque Satanás ve al que está atrás tuyo. ¿Al quién te cubre? Al Señor. Alguien dijo, resistid. Ora más cada vez que el diablo esté activo. O sea, resistir significa orar más cuando el diablo está activo. Prontamente se va a rendir porque se da cuenta que su táctica, en vez de alejarte de Dios, te acerca más a Dios. Muchas veces Satanás no es nada más que un perro grande negro, dijo Spurgeon, que solo hace que las ovejas de Cristo se acerquen más a su pastor. Porque Satanás lo que busca es aislarte y alejarte de tu pastor. Ahí te devora. Amén. Reciban. Les hago una pregunta. ¿Saben criticar? ¿Sí? Siempre los de la derecha están más despiertos. ¿Saben criticar? ¿Sí? ¿Saben juzgar? ¿Discernir? ¿Analizar? Bueno, voy a leer algo, vamos a ver si es cierto eso. Abro comillas. Dios escucha mi clamor en el nombre de Jesús. Tomo dominio y control de este lugar. Ato al hombre fuerte que se enseñorea. Lo dejo sin poder. Lo ato con el poder de la palabra. Lo reprendo con fuego. Queda inoperante en este lugar. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora el poder del hombre fuerte lo anulo. Queda sin fuerza, queda rendido, queda turbado, inoperante. Lo corto de raíz con la espada del Espíritu Santo. Lo desbarato, lo reprendo, lo echo fuera sin retorno. Te vas fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús he hecho fuera al hombre fuerte. A ti, hombre fuerte, te ordeno que salgas ahora sin retorno. Te vas. Suelta mis bienes, suelta todo lo que Dios me ha dado. Suelta este lugar que no te pertenece. Ya me duele el estómago. Activo 7 ángeles guerreros para que esos ángeles guerreros
Encadenen al hombre fuerte que hace la guerra en este lugar en el nombre del Señor. Los ángeles le encadenan ahora, lo encadenan ahora. Lleven al hombre fuerte a los abismos, ahora. Se va el hombre fuerte, ahora se va para los abismos, ahora en el nombre del Señor. Dios mío, declaro victoria, declaro que el hombre fuerte queda atado, declaro victoria en el nombre del Señor. Nadie dice nada, ¿eh? Algunos están... Obviamente que esto es una especie de conjuro, de rezo que se repite en muchos lugares. Que la gente se siente poderosa. Obviamente, imagínate ahí con los platillazos y el bajo, ¿no? Y luces que van y vienen y expulsando, y gente que cae por allá, y el que cae acá lo tira al que está atrás y se caen todos juntos. ¡Qué poder! Ahora pregunto, ¿nosotros podemos atar al diablo? Recién leíamos la palabra que decía que anda. Alguien que esté atado no puede andar. ¿Se acuerdan cuando el Señor resucita a Lázaro, que estaba totalmente envuelto en tela? Dijo, desatadle y dejadle ir, porque no podía caminar. Entonces, si el diablo anda, significa que no está atado. Yo sé que para algunos derribo ciertos pensamientos, que hasta hoy pensaban así. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Amén. Vamos a leer Lucas, capítulo 11, versículo 14 al 23. Lucas 11. Leo la versión Biblia lenguaje sencillo, ustedes pueden seguir acá. Voy diciendo los versículos. 23. Jesús expulsó a un demonio que había dejado mudo a un hombre. Cuando el demonio salió, el hombre empezó a hablar. La gente estaba asombrada por lo que hizo Jesús. 15. Pero algunas personas dijeron, Jesús libera de los demonios a la gente por Belcebú, el jefe de los demonios. Le da poder para hacerlo. 16. Otros querían ponerle una trampa a Jesús. Por eso le pidieron un milagro que demostrara que habían sido enviados por Dios. 17. Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, si los habitantes de un país, y ahí viene la parábola, ahí viene la comparación, estamos todavía en la serie de comparaciones. Si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. Si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. Y si Satanás lucha contra sí mismo, destruirá su propio reino. Ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Satanás, 19. Y si eso fuera verdad, entonces, ¿quién le da poder a los discípulos de ustedes para echar fuera demonios? Si ustedes me responden que Dios le da ese poder, eso demuestra que están equivocados. 20. Y si yo echo fuera a los demonios por el poder de Dios, eso demuestra que el reino de Dios ya está aquí. 21. Es muy difícil robar en la casa de un hombre fuerte, bien armado. 22. Pero si un hombre más fuerte que el hombre fuerte lo vence, le quitará las armas, le robará todo y lo repartirá entre sus amigos. 23. Si ustedes no están de acuerdo con lo que hago, entonces están contra mí. Si no me ayudan a atraer a otros para que me sigan, es como si lo estuvieran ahuyentando. En muchas iglesias, amada iglesia, la intercesión no se considera completa hasta que no se enfrentan a todos los enemigos espirituales inimaginables. O sea, como que no es un culto porque la intercesión es algo bíblico, es algo necesario, orar por todos los hombres, reunirse y orar, cantar y abunde la palabra en vosotros. Pero se le ha agregado este ítem, ¿no? De hacer como una guerra espiritual. Y recuerdo una época en la iglesia, yo vengo de la época que todo era blanco y negro, para que ustedes se imaginen, ustedes no habían nacido, pero yo ya iba a la iglesia, así que vi muchas cosas. Luego del servicio comenzaba la acción, como se llama, ahora viene lo bueno, ¿no? Todo lo que se hizo, la alabanza, la adoración, el ofrendar y todo eso, papita. Ahora vienen los grandes
poderoso, ¿no? Luego del servicio comenzaba la acción, muchos estaban con muchas ganas de participar en intensas batallas espirituales. Entonces se ponía ahí el pastor y empezaba a frotarse la mano con aceite y todos aceitados y la gente pasando. Y venían estos hermanos poderosos, yo no sabía si salir corriendo o alcanzar el salero al pastor porque empezaban los gritos, sal ahora y sal ahora. Como se pueden imaginar, atar y reprender a Satanás y a los demonios y a los principados y a los espíritus territoriales era algo básico en cada culto. No era culto de poder si no pasaba eso. Hago un paréntesis. Creemos en la liberación. Creemos que una persona que no tiene a Cristo en su vida puede venir endemoniada. Y hay que hacerle liberación. Hay que expulsar al demonio. No es que hay que atar ni hacer conjuros especiales. Hay que expulsar al demonio en el nombre de Jesús. Esa persona, cuando está en sus cabales, se le predica el Evangelio. Y punto, no hay más nada que hacer. Entonces, le decía que los servicios no eran servicios si no había este tipo de liberación. Las sesiones se sentían poderosísimas porque era griterío y era un espectáculo muchas veces un poco, la verdad, dantesco, ¿no? Vómitos por aquí y otras cosas más también. Después de todo, se estaba saqueando el reino de Satanás, decían ellos. Eso es lo que creíamos. O sea, nuestros pastores, nuestros líderes hacían eso. Decíamos, bueno, si lo hacen ellos, entonces debe ser lo correcto. Vamos a agarrar a los dos diablos, ¿no? Estaba genuinamente convencido de que era necesario combatir las fuerzas espirituales malignas de esa manera, asumiendo una autoridad sobre ella, ordenándoles que cesaran sus actividades y atarlos en el nombre de Jesús. Dada la prevalencia de estas prácticas en la iglesia, creo que es crucial examinar si todo esto se alinea a la enseñanza de la palabra de Dios, que es lo que a nosotros como iglesia nos interesa. Amén. Bueno, 2 amén, pero bueno, a mí me interesa, 3, somos 3. Hagamos un poco de exégesis, amén. Exégesis significa extraer, interpretar objetivamente un texto. Hay algunos cristianos que creen que no solo tienen la autoridad para reprender al diablo, sino que también deben estar dedicados a armar un ministerio que se llama ese equipo, generalmente son varones y algunas mujeres bien poderosas, equipo de liberación. Y cuando pasaban ellos parecía como un pelotón. Generalmente son una especie de hermanos tipo patobica, con un tipo de nunchaco espiritual en su cinturón, que te miraban y vos te dabas vuelta la cara, a ver si te veían medio como raro, te llevaban a la carpa de liberación y ahí no te sacaban hasta que... Si el hermano que era de este tipo de liberador, digamos, te observaba, si vos no decías amén a todo lo que él decía, seguro estaba endemoniado, después de la reunión te vamos a ver, a la salida te veo. No hay ninguna base bíblica para tal creencia, mis amados. A diferencia de Dios, Satanás no es omnipresente, como ya les dije. Solo puede estar en un solo lugar a la vez. Y la probabilidad de acosar personalmente, porque dice, no, el diablo me hizo, y el otro hermano dice, no, yo estaba en otro lado y también el diablo me hizo. Pero no podría el diablo a varias personas hacerle lo mismo. Creo que en tal caso Satanás está ocupado, está perpetrando un plan mucho más grande que estar persiguiéndote exclusivamente a vos. Por supuesto, Satanás tiene legiones de demonios que hacen su voluntad, ¿sí? Y están por todos lados tratando de destruir, escuchá, el testimonio de cada creyente. Eso es lo que busca. Lo que busca Satanás es rebajar en tu mente y en tu corazón la gracia de Dios, el concepto sobre Dios, humanizar a Dios. Como no, Dios, no pasa nada, Dios es bueno. Listo, ya ganó. Y cabe señalar que el cristiano no puede ser poseído por un demonio, de la misma manera que se describe a la gente siendo poseída en la Biblia. Un habitáculo del Espíritu Santo no puede compartir habitación con un demonio. No hay manera. Por eso esa doctrina de que en la iglesia los hermanos pasan para ser liberados es rara. O no nacieron de nuevo,
o están equivocados. Como cristianos debemos ser conscientes de la realidad de la presencia del mal. La presencia del mal está y es muy real. Mientras nos esforzamos por mantenernos firmes en nuestra fe, debemos darnos cuenta que nuestro enemigo no son meramente ideas humanas, sino las fuerzas reales que provienen de los poderes de las tinieblas. Y hay mucha inteligencia. Hay un dicho que dice, el diablo más sabe por viejo, y el diablo tiene miles y miles de años de conocer al hombre. Y sabe su táctica y siempre resulta. No importa en qué edad, en qué época de la historia, siempre usó la misma táctica y siempre le resultó. La Biblia dice, en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claramente, Dios ha permitido a Satanás cantidades significativas de poder e influencia sobre la tierra. Claro que sí. Al menos por ahora tiene permiso, dice el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Y siempre dentro del control soberano de Dios, Dios está permitiendo eso. Para obtener la victoria en asuntos espirituales debemos mantener una conciencia limpia y tener control sobre nuestros pensamientos. Porque ahora ruego a Dios que nos guíe y que su Espíritu Santo nos haga entender, ¿no? ¿Para qué lado va esto? Dice, porque aunque andamos en la carne, dice 1 Corintios 10, 3 al 5, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí está. Satanás va a tratar de trabajar, de generar fortalezas en tu mente. ¿Qué son esas fortalezas? De ideologías, de pensamiento, hasta de teología. Puede ser muy espiritual tu pensamiento, pero está en contra. Por ejemplo, esta doctrina de atar al diablo. Es una doctrina que se enseña hace mucho tiempo. Está establecido. Y anda a decirle a uno que está hace 40 años haciendo eso que está equivocado. Porque tiene una fortaleza, pero dice que Dios nos dio esas herramientas para derribar esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea que es una lucha de ideas o es una lucha de pensamiento. El pensamiento de Dios y el pensamiento, en este caso, diabólico y humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es una manera de hacer una guerra espiritual. Mateo 16, Mateo 18, Marcos 3, se cita con frecuencia para respaldar la práctica de atar y reprender a Satanás. O sea, toman estos textos, Mateo 16, 19, Mateo 18, 18, Marcos 3, 27, lo toman, dicen, no, si acá dice que hay que atar. Por lo tanto, lo vamos a ver un poquito. ¿Tienen tiempo? Vamos bien. Lo vamos a examinar un poquito en su contexto adecuado y analizaremos su significado para determinar si realmente estos versículos respaldan esta práctica. Mateo 16, 19 es parte de una conversación entre Jesús y sus discípulos, específicamente Pedro. Y en este versículo Jesús le dice a Pedro, ahí en 16, 19, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que desates, ¿no?, en la tierra será desatado en el cielo. Pero la versión esta dice, escuchá, por eso a propósito lo aclaro, todo lo que ustedes prohíban y todo lo que ustedes permitan. Ya como que cambia ahí, ¿no? Atar y desatar. En contexto, este versículo viene después de que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro da la respuesta correcta. Le confiesa, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y después de esto, el Señor dice, y yo te digo que tú, Pedro, que significa piedra pequeña, piedrita, y sobre esta roca, ¿cuál es la roca? La roca es la declaración que Pedro le da, es, tú eres el Cristo. Bueno, sobre esa roca que es en mi nombre, edificaré mi iglesia. Bueno, ahí ya sabemos que sacan la doctrina del papado, ¿no? Que Pedro es el papa, ¿no? Pero
mal interpretado también. Ahí tiene otro argumento, que ahí Satanás lo único que hace a veces corre una coma, cambia el significado de una palabrita. Ah, no, pero acá dice así, entonces ya está, lo entiendo así. Y realmente es un ataque totalmente diabólico. Todas las llaves del reino, dice, las puertas del Hades no te vencerán, te daré la llave del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Las llaves del reino de los cielos simbolizan, amados, la autoridad de Cristo. ¿A quién? A la iglesia. Porque también tenemos la imagen de Pedro con el llavero, ¿no? Hasta hacemos chiste, ¿no? Sí, está Pedro ahí con el llavero. ¿Por qué? Porque tiene llavero, porque Cristo le dio la llave, dice, ¿no? Porque en realidad se la da a la iglesia. Y Jesús le confía a Pedro la autoridad sobre la iglesia que se establecería a partir de ese día. Y a partir de que él parta, que suba, ascienda a los cielos, envía al Espíritu Santo, ¿a quién usa Dios para hablar a los judíos? Y comienza el Pentecostés, a Pedro. Entonces por eso lo señaló a él. Esta autoridad incluía la responsabilidad de proclamar la verdad del Evangelio. O sea, la llave es la llave de la salvación, el mensaje que estamos predicando, esa es la llave. Y tomar decisiones concernientes a la iglesia, también hacia afuera y hacia adentro. Tomar decisiones dentro de una iglesia. La frase, todo lo que atéis en la tierra queda atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, significa, por lo tanto, que Jesús otorga a Pedro y por extensión a los apóstoles la autoridad de todas las decisiones de la doctrina y la iglesia y por extensión a toda la iglesia hasta el día de hoy. Esto significaba que las decisiones tomadas por los apóstoles, atar y desatar, vale aclarar esto, bajo la guía del Espíritu de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, tendrán autoridad y estarán respaldadas por el cielo. Por ejemplo, le doy un caso local nuestro. Nosotros hemos disciplinado a una persona en este lugar. Bueno, la persona decidió retirarse, pero todavía sigue disciplinada. Tiene que venir arrepentida y si vuelve, continúa su disciplina, ¿no? ¿Para qué? La idea es restaurarlo, que entienda el mensaje, que entienda lo que representa la iglesia y una vez que está sano, se lo restituye en su ministerio. Entonces, ¿qué hace Dios con esa atadura en el cielo? ¿Lo acepta o lo rechaza? Lo acepta. Cuando se toman decisiones en la iglesia, el Señor lo acepta porque se entiende que las decisiones que toma la iglesia es guiada por el Espíritu de Dios y tomando como referencia lo que la Escritura dice. Mateo 18:18 dice, les aseguro que cualquiera cosa que ustedes prohíban en la tierra, dice esta versión, desde el cielo Dios las prohibirá. Y cualquiera cosa que ustedes permitan, también Dios las permitirá. Este versículo forma parte de un pasaje más amplio donde el Señor enseña a sus discípulos cómo tratar con un hermano que ha pecado contra otro. En los versículos anteriores, 15 al 17, Mateo 18, 15 al 17, si uno de mis seguidores te hace algo malo, a ver, señala el que está a tu lado. Claro, bueno. Si te hace algo malo, mírame, Jenny. Si él te hace algo malo, te ofende, te dice, te saca la lengua. Dice, habla, Jenny, con él a solas para que él reconozca su falta. O sea, está diciendo, yo soy el ofendido, en este caso, bueno, Jenny se puso ahí. Jenny es la ofendida, él la ofendió. Ella tiene que hablar con él para decirle, mira, estuviste mal lo que hiciste. Si te hace caso, Juan, disculpa que tomo el nombre lo habrás ganado de nuevo, otra vez enamorado. Si no te hace caso, llama a uno o dos, se llama a los padrinos de la boda, a 2 seguidores míos, para que sirvan de testigo. Mira, él me sacó la lengua y no quiere pedir perdón. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Aquí el Señor describe este proceso diciendo que las personas ofendidas deben primero confrontar al ofensor en privado. Ir y hablar con él, no contárselo al otro, ni al otro, ni al otro, porque se hace un chismerío.
Si el asunto no se resuelve, debe presentarse ante uno o dos testigos. Si aún no logra la reconciliación porque el hermano se puso duro, el asunto debe presentarse ante toda la iglesia. Si el ofensor se niega a escuchar incluso a la iglesia, debe ser tratado como un recaudador de impuestos, como un no cristiano. En otras palabras, debe ser excomulgado. O sea, si estaba en el ministerio, si estaba en el grupo de congregantes, ya no está más. Puede venir, no hay problema, pero va a tener que ser restaurado. Y bueno, algunos se dejan restaurar, otros no. Otros se van al restaurante. Era un chiste, no sé si... Bueno. En este contexto, Mateo 18 nos enseña la autoridad dada a la iglesia para tomar decisiones vinculantes en la tierra. Y esto significa que, al igual que Pedro, Dios respaldará cualquier decisión que la iglesia tome con respecto a la disciplina dentro de la iglesia. Por eso dice, al ver este contexto queda muy claro, amada iglesia, y no respalda la práctica de atar. ¿A dónde dice que hay que atar al diablo en todos esos textos? ¿Dice, encontraron algún versículo ustedes? ¿Sí o no? No aparece. Ni atar a los demonios, ni buscarle nombre, porque también hay algunos que escriben los libros y los nombres. Espíritu Pikachu, espíritu no sé de qué, y cuántos son, y qué vas a hacer cuando seas grande. Hablan con el demonio, tampoco está eso. Son pasajes que abordan cuestiones completamente diferentes cuando habla de atar y desatar. Escucha, atar significa prohibir y desatar significa permitir. Marcos 3:27 repasando, ¿no? Dice, permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien que es más fuerte, claro, Cristo. Alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Amados, este versículo forma parte de un pasaje donde Jesús responde a las acusaciones de los escribas que le dicen al Señor que Él es el hijo de Satanás. Belcebú, el dios del estiércol. Miren qué tremendo, ¿no? Porque es el dios de la mosca. Y afirma que expulsaba demonios mediante ese poder. Y el Señor responde entonces con parábolas para demostrar lo absurdo de su acusación. Y le habla de todo lo que hemos hablado, de la casa, etcétera, ¿no? Entonces fue el poder del Espíritu Santo lo que permitió expulsar demonios, no Belcebú. Además, la atadura del hombre fuerte se refiere a la autoridad y capacidad que el Señor da, ¿no? Que el Señor, mejor dicho, Él tiene para expulsar a ese demonio de ese chico que estaba mudo y sordo. Judas 1:9 dice, ni siquiera Miguel, el jefe de los ángeles, el arcángel Miguel, se atrevió a hacer algo así. Cuando Miguel peleaba con el diablo para quitarle el cuerpo de Moisés, aquellos que todavía creen que Moisés es uno de los dos testigos en el Apocalipsis, ¿no? Cuando habla del cuerpo de Moisés, porque se murió. Lo que pasa es que el Señor escondió el cuerpo. Y se estaban disputando Satanás, este sí que es Satanás en persona, contra un ángel jefe, un arcángel poderoso. Estaban disputando quién se llevaba el cuerpo. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, acuérdense que Moisés cuando de niño se fue entregado a la hija nieta del faraón, y fue consagrada a todos los deidades a vida y por haber, ¿no? Entonces Satanás tenía creía tener cierto derecho sobre ese cuerpo, porque él fue consagrado de niño. Bueno, es una historia larga. Pero el tema es que estaba Miguel y Satanás disputando, peleando por el cuerpo de Moisés. Y no lo insultó, dice esta versión, sino que solo le dijo, el Señor te reprenda, o el Señor te castigue. Para contextualizar el libro de Judas, es una carta que aborda la amenaza de los falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia. Digan falsos maestros.
O sea, que había falsos maestros. Y dice Judas 1:4. Dice, estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Ahí está, relativizar, rebajar, o sea, darle mucha, realzar mucho el amor de Dios, pero no su justicia. Dios es amor, pero también a la vez es justo. Entonces dice, no, Dios nos castiga por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice que en la Biblia que Dios castigará a esta gente. Estos falsos maestros, iglesia, se caracterizan por su comportamiento impío, su rechazo a la autoridad y su abuso constante con meterse con seres celestiales. Esta es la característica de un falso porque no está en la verdad, está medio en la verdad. Un falso, primero, no se somete a autoridad y anda todo el tiempo luchando con demonios. Y anda reprendiendo acá y atando acá y haciendo liberación por todos lados. Judas 1:8. No obstante, estos individuos también contaminan su cuerpo, viven soñando, no aceptan la autoridad de Dios e insultan a los seres espirituales superiores. Su comportamiento es arrogante, contrasta marcadamente con la humildad del arcángel Miguel, cuando tuvo una disputa con Satanás, como se describe. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, se abstuvo de juzgar a Satanás, en cambio se sometió a la autoridad del Señor. Lo que hoy veíamos, ¿se acuerdan? Estar sometido al Señor y resistir al diablo. Es lo que hizo Miguel. Él se sometió al Señor y dijo, el Señor te reprenda, yo estoy con el Señor. No sacó pecho y sacó la espada tipo Bruce Lee, le hizo así al diablo, no, sino que le dijo, el Señor te reprenda, le dijo. La actitud de Miguel sirve como ejemplo del tipo de actitud que también deberíamos tener incluso con Satanás. Y no estoy reivindicando a Satanás, bueno, el pastor se hizo amigo de Satanás. No. Es a pesar de ser un ángel alto, de alto rango, y que el diablo merece castigo, condenación y una buena paliza, tuvo cuidado de no asumir el papel, escuchá, de Dios como juez supremo. Ni mucho menos sentirse superior a otro ser espiritual. Ahora bien, si Miguel, un arcángel, no se atrevió a reprender directamente a Satanás, ¿cuánto más deberíamos nosotros, simples seres humanos, ejercer cautela y humildad con respecto a estos temas? Que muchos están más orando a Satanás que a Dios. Están todo el tiempo que ven al diablo por todos lados. Y son consecuencias de sus pecados lo que les pasa. Me pasó esto y hoy no hicimos reunión a la mañana y el diablo mandó unas nubes y después no pudimos hacer reunión. Enseguida le echamos la culpa al diablo. Es más, yo dije, ay, sí, salió el sol y me enojé. No sé si le pasó a alguno de ustedes. Salió el sol y me enojé y mi esposa me reprendió. Ella sí que me reprendió. No vas a hacer que vas a estar enojándote con el Señor ahora. Segunda de Pedro 2, 11, 12. Pedro repite la misma advertencia de Judas al describir a los falsos maestros. Sin embargo, los ángeles, aunque son más poderosos que esos falsos maestros, no se atreven a insultarlos delante de Dios. 12. Esos hombres no entienden nada, todo lo hacen por capricho y discuten acerca de lo que no entienden, ni saben las esferas espirituales. Son como los animalitos que nacen para que los atrapen y los maten. Porque Satanás, amados, va a aprovechar toda esta fascinación. ¿Ustedes piensan que el león tiene miedo de esa gente? No. Al contrario, esto me sirve, esto es caldo de cultivo para mí. Están fascinados con mí, me ven por todos lados, yo les voy a dar a estos. Se hacen los que... Mira, una vez yo trabajé una vez, colaboré en una campaña de un evangelista muy famoso aquí en Argentina, que tiene sus carpas cuando hacen liberación, y yo era un camillero. Y no voy a negar, vi muchas cosas y se manifiesta ¿sí? el demonio en las personas, ¿no? Y recuerdo que una vez venía un camillero, y ahí estaban las hermanas orando, y el muchacho empezó a hablar, o sea, el demonio que había en él empezó a hablar y a decir cosas. Y se empezó a reír, pero de una manera
diabólica se reía, ¿no? Y se reía, ¿y vos qué venís acá? Dice, ¿qué venís acá, vos acá, hipócrita? Que cuando sales de aquí te vas al hotel con esa chica, los dos se están fornicando. ¿Y saben lo que hicieron estos ministros? Agacharon la cabeza, los llamaron los líderes a la atención y le preguntaron si eso era verdad, y era verdad. Miren, el diablo sabe. Y a veces nosotros queremos tener poder sobre eso y no tenemos dominio propio sobre nosotros mismos. La palabra de Pedro muestra la gravedad y la seriedad de tal comportamiento imprudente. Es importante comprender que cuando seguimos a los falsos maestros al juzgar y hablar mal de quien sea y aún de Satanás, actuamos irracionalmente. No vas a ver a ninguno de los apóstoles ni al mismo Señor maldiciendo en cierta manera a Satanás, sino echándolo fuera, sí. Pero no como algo, no, ya tiene su juicio, ya será castigado. Aún ellos decían, Señor, ¿qué quieres con nosotros? Todavía no llegó nuestro tiempo. Están libres. Permítenos entrar en los hatos de cerdo. Vayan, hasta le concedía los deseos. Como animales que actúan puramente por instintos. Al hacerlo esencialmente blasfemamos contra cosas que no entendemos. Esos falsos maestros blasfeman todo lo que no entienden. Amados, como creyentes, esto debería servir de firme recordatorio para respetar el orden y la autoridad establecida por Dios. Nosotros debemos estar sometidos a Cristo, escondidos en Él, y Él nos guardará. Amén. Si toca expulsar demonio, toca. En el nombre de Jesús se tiene que ir. Pero también los demonios saben quiénes somos. A Pablo conocemos, a Jesús conocemos. ¿Y ustedes? ¿Qué les pasó a esos? ¿Cómo salieron? Desnudos y malheridos. Hay un malentendido sobre la autoridad espiritual de los creyentes. Por experiencia, la práctica de atar y reprender a Satanás no solo previene de una mala interpretación de la autoridad espiritual de los creyentes, sino también de un énfasis excesivo en esta autoridad hasta un extremo antibíblico, amado. Cristianos que andan, ¡ay, vi una sombra en el nombre de Jesús! Y andan así. Y la gente dice, esta persona no está en sus cabales, ¿no? Amados, lo que hace libre a las personas no es andar atando diablos. Es el Evangelio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí está la libertad. Los defensores suelen citar, ya les dije, los textos que les acabo de mencionar. ¿Qué nos dice el Señor? Que tenemos autoridad espiritual y esta autoridad está sujeta a la de Cristo. Claro que tenemos autoridad espiritual. Claro que ni un demonio ni Satanás tiene arte ni parte contigo. No te puede tocar. ¿Por qué? Porque está Cristo en tu vida. Cuando Jesús, Dios en la persona de Cristo, le dice a Satanás, apártate de mí, Satanás, vete de aquí, lo echa. No fue solamente porque era Cristo y tenía poder en su palabra, por la vida que estaba llevando el Señor, la vida de integridad, no había pecado. Satanás no tenía forma de acusarlo al Señor, como acusó a otros, ¿no? Como acusó a otros, mismo a Job lo acusó. Sí, él te ama porque le diste todo. Tenemos una autoridad dada por Dios. Sin embargo, esta autoridad no da licencia para abusar. ¿Vieron cómo los policías tienen una autoridad? ¿Sí? Una autoridad policial, pero no pueden abusar de esa autoridad. Nosotros tampoco podemos abusar de esa autoridad. Ni andar persiguiendo demonios, ni tampoco abusar con la iglesia y con las personas. No podemos. Si bien poseemos autoridad espiritual, esta autoridad está sujeta a la de Cristo y debemos ejercerla en consonancia a la voluntad de Dios. Te envía Dios a orar por una persona y reprender ese demonio que salga de su vida. Te envía el Señor, hacelo, con la autoridad del nombre del Señor. Es la mala interpretación y el mal uso de esta autoridad lo que lleva a practicar
cosas antibíblicas como andar atando, amarrando con 7 nudos, ¿no? Y aquí es donde Judas 1:9 ofrece un claro ejemplo de la voluntad de Dios. Ahora, si bien es claro que Dios nos ha asignado a los creyentes la función, escuchá, y ahí es como que pareciera como que me contradigo, pero no me contradigo, de atar y reprender a Satanás en una guerra espiritual sin cuartel, pero no de la manera como se entiende hoy. Vamos a ver la manera bíblica. ¿Quieren saberla antes de irse? ¿Sí? Primero, poniéndonos las armaduras o la armadura de Dios. La armadura de Dios equipa a cada cristiano. Miren, ustedes cada uno tiene su nombre y apellido. Hay una armadura que Dios diseñó que tiene tu nombre y tu apellido. Que no la estés usando, que la tenga ahí colgada en la pared de adorno, es problema tuyo. El Señor te entregó esa armadura. ¿Para qué? Para resistir las acechanzas del diablo. O sea que el diablo está acechando y a atacarte. Al revestirnos de esta armadura podemos permanecer firmes en el Señor y en su inmenso poder. Efesios 6:10 al 18. Dice, finalmente, 10, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. ¿El poder de quién? 11, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. 12, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. 13, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. 14. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. 15. Compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos para anunciarla. 16. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo. ¿Escuchaste? Que su confianza en Dios los proteja como un escudo. Apaguen la flecha encendida de que arroja el diablo. O sea, el diablo está allá lejos y arrojando dardos encendidos. 17. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Y 18, no se olviden de orar y siempre que oren, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estados de alerta, otra vez, y no se den por vencido. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. O sea, resistiendo al diablo. Dice Santiago 4:7, así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. A veces algunos toman esta última parte, resistid al diablo y de vosotros huirá, y lo hacen latiguillo, resistid al diablo. Pero lo anterior dice, humíllense delante de Dios, manténganse agarrados ante el Señor. Mantenerse sobrio y vigilante. Dios llama a los creyentes a mantenerse sobrios y vigilantes. Dice Primera de Pedro 5:8 al 9. Estén siempre atentos y listos para lo que venga. O sea que nos está avisando el Señor que va a venir. Si estás en bonanza, bien, pero puede llegar a venir. Pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. ¿Qué más? La palabra de Dios es la espada. Amén. Las armas con las que luchamos no son armas mundanas. Al contrario, tienen poder divino para derribar fortalezas. Yo sé que el Señor está derribando fortalezas con esta palabra. Algunos dicen, no, pero yo entendí así, yo liberé a muchos, até al diablo y se mejoró la persona. No es bíblico. Vamos a lo que dice la palabra. Esta palabra derriba tu argumento. Destruimos argumento de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque ¿saben qué? Satanás tiene a muchos entretenido con eso. Y que levántalo de vuelta.
cae. Levántalo de vuelta y le pone el micrófono para que hable el demonio. Y están 2, 3 horas la gente ahí, otro está danzando ahí atrás. Pierden el tiempo y no inquieren en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Nosotros estamos hace varios minutos escuchando, ¿no? Estamos perdiendo el tiempo. ¿No tendríamos que estar haciendo liberación más que esto? ¿Qué les parece? ¿Estamos perdiendo el tiempo? Estamos destruyendo argumentos. Dice 2 Corintios 10, 4, 5, ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir la fuerza del mal, las acusaciones, el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Amados, creo sinceramente que atar y reprender a Satanás es una forma de distraer los verdaderos propósitos del Señor. Con gusto nos mantendrá Satanás ocupado, atándolo y reprendiéndolo, y en lugar de aplicar lo que la palabra enseña con respecto a la guerra espiritual, si querés. Porque no aplicar los medios ordenados por Dios para la guerra espiritual nos aleja de la voluntad de Dios y nos mete en un montón de artimañas y andamos comprando libros de Rita Cabeza y el otro de Brown, de los demonios, y andamos metiéndonos casi en satanismo, comprando libros de ocultismo cristiano. Guárdanos, Señor, de meternos en donde no nos llamaste. ¿Atamos al hombre fuerte nosotros o no atamos? ¿Quién ató al hombre fuerte? Cristo, dígalo fuerte. ¿Quién ató al hombre fuerte? Él lo ató. Y pronto lo va a matar también. Termino con esto. Cuando termino, amados, vieron que hicimos un cambio de liturgia. Termina la adoración, va la palabra. Después va a pasar el coordinador a orar por las ofrendas, los diezmos, etcétera, y dar los anuncios. Así que todavía no se mueve nadie hasta que el hermano diga, bueno, están despedidos, ahí nos movemos. Amén. Termino ya, puede pasar el ministro del teclado. El mundo está en tinieblas porque el enemigo espiritual ha tomado fuerzas y progresivamente, gracias al pecado del género humano. Cuando más pecado, más poder tiene Satanás, más autoridad, más licencia tiene para él gobernar. Y ganó terreno en todo el mundo, en todo el planeta Tierra, él está gobernando. Excepto en la iglesia de Cristo. Porque la cabeza, el rey de la iglesia es Cristo. No es Satanás, ni los demonios, ni los potestades, nada. Por eso aquí no hacemos espectáculos de liberación ni nada de eso. Porque no tiene lugar. Y si hay personas que han venido perturbadas por demonios, etcétera, la palabra de Dios los libera. Y ese constituye el escenario en que nuestro amado Salvador, Señor Jesucristo, mediante su obra redentora, cambia el curso de la historia. Porque Jesucristo vino a traer salvación, vino a traer libertad a los cautivos del diablo, a sanar a los heridos del corazón, a sanar en todas las áreas de nuestra vida, en todas las dimensiones, en la parte física, en la parte emocional, espiritual. El Señor viene a traerte libertad. El único que puede tocar tu espíritu, el único que puede entrar en tu alma y dividir con esa espada que penetra de doble filo y extrae las intenciones del corazón, es el mismo Dios. No hay liberación humana, no hay guerra o lucha espiritual que pueda sacarte de donde estás, solo el Señor. Y a muchos ya lo sacó, la mayoría que están libres, la mayoría que aman al Señor y que son cristianos, el Señor los ha liberado. Amén. ¿Dónde estarías hoy si el Señor no te hubiese liberado? No sé, pastor, 3 metros bajo tierra, más que seguro en algunos casos. El otro en el manicomio, el otro en la cárcel. Pero Dios te ha hecho libre. Y hoy sos una persona limpia, tu mente ha sido lavada por la sangre de Cristo. Cometés errores, pero el Señor dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y vamos a Él y Él nos restaura nuevamente.
Hasta tanto el hombre comprenda que necesita de Dios, va a permanecer en tinieblas. Y va a andar por esas iglesias donde le dan un poquito de sal, de agua, y a ver para que el diablo se vaya, y ahí van. Y hasta testifican que están mejor, que se compraron 2 autos. Sí, obviamente. Eso mismo le prometió Satanás al Señor. Si me humillas, si te adoras, si me adoras, te doy todos los reinos de este mundo. O sea que tiene el poder Satanás de darte todas las riquezas. Miren, amados, si alguien llegara a hacer pacto con el diablo y pedirle fama y riqueza, se lo va a dar. Porque muchos cristianos, entre comillas, andan buscando eso, ¿no? Quieren ser famosos, quieren mucho dinero, no sé qué quieran. Si el ser humano rinde su vida al Señor, será salvo y será sano. Será sano espiritual e integralmente, solamente a través del Señor. Porque Él vino la luz para destruir las tinieblas. El Señor trae luz a tu corazón para destruir todas las tinieblas en tu corazón. Y Dios hizo realidad a través del Señor en el Monte Calvario la promesa que hizo siglos atrás, que aparece allí en Isaías 61, 1 al 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora vivimos en una sociedad en la que las personas, siendo conscientes o no, son cautivas del pecado y están destinadas a condenación eterna. Eso tienes que darte cuenta. Que la persona que no rindió su vida a Cristo, y tristemente puede ser tu propia esposa, puede ser tu hijo, tu esposo, tu papá. Si no rinde su vida al Señor, está en un peligro latente, está condenado a muerte. Por eso es tan importante lo que el Señor hizo. Los evangelios son relevantes, mis amados, porque nos está mostrando la victoria del Señor. ¿Y dónde gana el Señor victoria? En la obediencia. ¿Alguien se acuerda dónde murió Jesús en primera instancia? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde murió el Señor en primera instancia? En la prensa de aceite. ¿Cómo se dice en hebreo prensa de aceite? Getsemaní. Cuando el Señor ora en Getsemaní dice, no se haga mi voluntad. Dice, si puedes, pasa de mí esta copa. Él hablaba humanamente, él sabía como Dios todo lo que iba a pasar. Pero él le dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí, digamos, se obtuvo la gran victoria. Entonces, depende de nosotros, es nuestra voluntad de decirle sí o no al Señor. Esta victoria que obtuvo en aquel entonces tiene consecuencias cósmicas y tiene consecuencias personales que te afecta a vos mismo, ahora mismo que estás escuchando. Vimos la parábola compleja de Jesús, la atadura del hombre fuerte. Hay mucho más. Miren, la palabra es tan profunda que estaríamos haciendo una serie de por lo menos 12 enseñanzas. Aunque este pasaje puede resultar confuso, se entiende mejor como una parábola que explica la misión del Señor en el relato, la misión de Jesús, que Jesús está bajo ataque, porque le dicen, tú estás echando demonios en nombre de Satanás. Y tras anunciar el Señor la llegada del reino, en versículos anteriores, en capítulo anterior, Marcos 1, comienza el Señor a sanar enfermos. Es una revolución, porque los enfermos, lo veíamos lo que estuvieron en el seminario, ¿no? Que tocaban el tzitzit, el manto, ¿no? Se ponían los enfermos como un pasillo, dice que los enfermos tocaban el manto y automáticamente eran sanados. Miren que la fama del Señor corrió como pólvora en ese momento. Comenzó a expulsar demonios, a traer liberación a las personas endemoniadas.
Comenzó a enseñar con una autoridad que los mismos maestros se maravillaban. Comenzó a llamar hombres simples, los discípulos, y comenzó inclusive a perdonar pecados. Pero no todos están contentos con el Señor. Los escribas estaban envidiosos, estaban totalmente, eso sí, influenciados y algunos hasta endemoniados de los fariseos. Lo estaban cuestionando la autoridad con que el Señor estaba haciendo las cosas, alegando que Belcebú era su príncipe. Y en respuesta el Señor señala que sus ataques al reino de Satanás invalidan la acusación de que está trabajando con Satanás. Jesús dice que una casa dividida no puede permanecer en pie. Y esta es la propia explicación del Señor de los acontecimientos que encontramos en los evangelios. Pero, ¿qué significó esta atadura del hombre fuerte en aquel entonces? Porque el mensaje se llama ató al hombre fuerte. Jesús vino a aplastar al diablo. Jesús vino a aplastar al diablo. Y nosotros no estamos más bajo el dominio del diablo. Por eso no des lugar a la carne. No satisfagas los deseos de tu carne. Hoy cantábamos eso. Primero, Jesús vino a derrotar al diablo. Podemos perder de vista este punto, ya que los evangelios contienen mucha historia. Pero en un nivel fundamental, los evangelios tratan de la victoria de Jesús sobre Satanás. Puntualmente es eso. Dice 1 de Juan 3:8, pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde que Dios creó al mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo para destruir, digan conmigo, destruir toda obra del diablo. Y antes de llegar al texto que presenta Jesús, el diablo y el Espíritu Santo, los lectores de Marcos ya se encontraron con la tentación en el desierto, que presentan a los mismos tres personajes: el Señor, el Espíritu Santo y el diablo. Ahora, ¿cómo debemos entender el episodio de la tentación? Bueno, probablemente veamos el triple desafío del diablo y las respuestas bíblicas del Señor. No lo vamos a leer, ya lo conocemos. Así es como nosotros debemos hacer la lucha espiritual. En la mente, porque Satanás trabaja en la mente. ¿Qué hay en tu mente? ¿De qué llenas tu mente? Esa es la cuestión. Pero hay más. Al leer el relato de Marcos nos sorprende su singularidad. Jesús estaba con, el primer texto que leímos, ¿se acuerdan? Con animales salvajes. Y los ángeles lo atendían. Y estaba con las fieras, dice. ¿Y cómo nos sirve de modelo a nosotros esto? Bueno, es mejor pensar en la tentación de Jesús principalmente como un evento único en la historia de la redención. Un hombre, un ser santo, un hombre de carne y hueso, pero a la vez Dios, santo, con mucha hambre, porque Él se negó a sí mismo por amor a nosotros y se preparó para comenzar su ministerio, 40 días de ayuno. Cuando el Hijo ungido de Dios luchó, venció al diablo como parte de la obra de su reino. Ya ahí, en ese momento, a partir de que Él lo echa, venció al diablo. La interpretación del relato de la tentación de Marcos como la victoria inicial del Señor sobre el diablo encaja con Marcos 3, 22, 30. La explicación de Jesús sobre la atadura del hombre fuerte emplea el lenguaje del reino y solo después de la obediencia de Jesús en el desierto anuncia la llegada del reino. Por eso dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si el Señor hacía alianzas con el diablo y lo adoraba para no ser crucificado, entonces el reino se había dividido. Pero el reino del Señor no se dividió. Jesús es el Rey. ¿Cuántos dicen amén? Jesús da vida. Adán trajo muerte, el Señor da vida. Y Él estaba cohabitando en el desierto con los animales salvajes. Quizás con un león, quizás con una serpiente, quizás con un alacrán. En el desierto hay esas cosas.
La coexistencia, ese texto aparece por algo, ¿no? Es una coexistencia pacífica del Señor con animales salvajes, animales fieros, animales que te atacan. Muestra al Señor ejerciendo un dominio benévolo sobre la creación, algo que la humanidad pecadora no logró. Por eso dice Isaías 11:6, cuando llegue ese día el lobo y el cordero se llevará bien, el tigre y el cabrito van a descansar juntos, el ternero y el león van a crecer juntos y se van a dejar guiar por un niño pequeño. Está hablando obviamente del reino perfecto, ¿no? Cuando el Señor ya reine en su tiempo aquí en la tierra. Y finalizo. Jesús obedeció plenamente hasta la muerte. ¿Saben que debemos morir? Debemos morir al yo, debemos morir a nuestros deseos, debemos morir al pecado, debemos morir al mundo. Hay un texto formidable que dice, yo morí para el mundo, dice Pablo, y el mundo murió para mí. Qué declaración, ¿no? A veces estamos medio como zombies, como siempre digo, no estamos muertos vivos estamos, no terminamos de morir, pero el Señor murió. Cerrá tus ojos, por favor. Atar y desatar. Atar significa prohibir y desatar significa permitir. Muchos que andan allí atando, cancelando, amarrando, ni siquiera pueden tener autocontrol con su propio yo. El pecado lo domina, su mal carácter lo domina, sus malos pensamientos los domina. Están atados, no pueden, quieren atar al diablo y no pueden atar sus lenguas y sus pensamientos. Y amada iglesia, ¿querés saber cómo vamos a atar al diablo? De esta manera. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Padre amado, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, tratamos de, como le dijiste a Timoteo, de trazar correctamente tu palabra para que tenga efecto, porque si a la palabra le agregamos cosas que no son tuyas, pierde efecto. Y si a tu palabra le quitamos, no solamente vienen maldiciones sobre nosotros, sino que también pierde efectividad. Señor, hemos visto este caso, que tú has hecho bien, has liberado a ese jovencito que estaba endemoniado y te acusaron de trabajar para el diablo. Y ahí tú nos diste una gran lección del hombre fuerte. El diablo vino para eso, para dejar mudas a las personas para que no te clamen y para dejar sordas a las personas para que no te escuchen. Pero tú has venido a traer libertad. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu, que a través de tu palabra, Señor, liberes, Señor amado, los oídos de los sordos espirituales, que escuchan, pero hacen como que no escuchan. Y otros que ni siquiera pueden llamar y pedirte socorro. Libera esa lengua, Señor, por el poder de tu palabra, para que pueda orar y decir, Señor, ayúdame. Señor, libérame. Tú has vencido a Satanás en la cruz del Calvario. Y aún tu palabra dice que tú has puesto a Satanás debajo de nuestros pies. Es decir, debajo de la iglesia, porque estamos sujetos a ti. No debemos tener temor a esas cosas espirituales, sino que debemos tener temor a aquel que no solamente puede matar la carne, sino enviar el alma al infierno. Señor, queremos la parte agradable, lo mejor de ti, Señor. Queremos que nos abraces, queremos que nos perdones y que nos recibas como tus hijos. Y que podamos ser siervos, para que un día nos pueda decir, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios te bendiga, iglesia. Amén.